Capítulo 9. 7 horas desde la infección. Toda la habitación se quedó mirando el lugar donde Naruto había estado mucho después de que la columna de humo se hubiera disipado. Los segundos pasaban, pero nadie decía nada. El único sonido era la tos ocasional. A través de su vínculo, Ahsoka podía sentir la cariñosa diversión de Anakin ante las travesuras de Naruto. Reflejaba la calidez de su propio corazón. Ese gamberro, susurró. No pudo evitar sonreír. Sinceramente, todos deberían haberlo visto venir. Naruto no habría sido Naruto si no se hubiera lanzado a un plan descabellado en cuanto gente inocente estuvo en peligro. Y desde luego no habría sido él mismo si se hubiera molestado en nimiedades como pedir permiso, informar a la gente de su plan o, incluso, trazar un plan. Podía ser molesto, sobre todo antes de que ella comprendiera el origen de su impulsividad. A Naruto le importaba. Nunca había conocido a nadie a quien no le viera valor. Además, jamás se negaba a asumir ninguna responsabilidad. Especialmente a la seguridad de quienes lo rodeaban. Desde que se toparon con la red de esclavistas del Sol Negro en las capas inferiores de Coruscant, había prometido cuidar siempre de quienes no podían cuidarse a sí mismos. A ella le encantaba eso de él, y odiaba la frecuencia con la que se ponía en peligro sin ella por ello. ¿A dónde fue?, preguntó finalmente una científica. Casi se rió de su expresión. Era fácil olvidar la sorpresa que sentía la mayoría al ver por primera vez lo que un Jedi podía hacer. ¿No es obvio?, preguntó Fai. Va a Llego a buscar la raíz de Reexa. ¿Hay alguna posibilidad de que nos lo devuelva a tiempo?, preguntó Padmé. Como la piedra que provocó el derrumbe, su pregunta desató una oleada de susurros y miradas preocupadas por toda la sala. Pero Ahsoka podía oírlo todo. Demasiado lejos. No hay barco. ¿Cuántas bajas? ¿Encuentra una cura antes de que todos muramos? Incluso para un Jedi, solo huyendo. Sus dudas, sus miedos, su pavor, flotaban en el aire como niebla fría. Su labio se curvó con disgusto. ¿Acaso estos tontos no sabían lo que Naruto estaba haciendo? ¿A qué se estaba arriesgando? Incluso ella podía reconocer una trampa tan obvia. Y él ni siquiera había dudado. Apretó los puños, pero Anakin le puso una mano de advertencia en el hombro. Al mismo tiempo, Fai aplaudió. El sonido resonó por la sala. Literalmente, contra toda ley física. La maestra eterna recorrió la sala con sus ojos, demasiado grandes y demasiado viejos. Todos se erguían un poco ante esa mirada. Los susurros cesaron. Los ceños fruncidos se suavizaron. Lo que había estado a punto de convertirse en pánico se transformó en una espera esperanzada. Ahsoka imaginó que así sería ser observada por uno de los grandes árboles Urosir de los Wookiees. Tranquila, lenta y con una fuerza más profunda que las montañas. Incluso ella y Anakin sintieron los efectos. En ese momento, supo que no había nada más importante que escuchar lo que Fai estaba a punto de decir. La elfa sanadora, que no le sacaba ni una cabeza, parecía tan grande como un Urlik. No creo que sea la voluntad de la fuerza que muramos asfixiados por una plaga enviada por un cobarde. No creo que sea tu voluntad que Naboo termine así. ¿Me equivoco? ¡No!, gritó Padmé. Media docena de voces le siguieron el mismo ejemplo. El conde Dooku ve la desesperación como un arma contra ti. Es nuestro deber derrotarlo sin perder nunca la esperanza. Cree que eres pequeño, débil e indefenso. Pero le mostraremos lo contrario. Se giró hacia el holograma de la reina. Su Alteza, con su permiso, me dirigiré al planeta. La reina Jamillia era una política experta, y su maquillaje ceremonial cumplía a la perfección su función. Solo una ligera dilatación de sus fosas nasales delataba su sorpresa. Puedes. Sin embargo, tomará algún tiempo establecer una transmisión planetaria. Fai negó con la cabeza. Gracias, pero no será necesario. Ahsoka miró a Anakin. ¿Cómo va a hablar con todo el planeta sin un sistema de transmisión? Él le sonrió con suficiencia, y ella tuvo la sensación de que estaba a punto de perder un punto. Paciencia, Snips. Solo observa. Estaba a punto de decirle exactamente lo que pensaba sobre él, dando un sermón a alguien sobre la paciencia, cuando la presencia del maestro Fai en la fuerza se disparó. La presencia de Fai en la fuerza solía ser bastante contenida. Unos simples instrumentos de viento sobre el suave murmullo de un arroyo. Sin embargo, en el latido de dos corazones, se convertía en una orquesta completa que tocaba en armonía con la cascada más grande de la galaxia. La melodía era la misma, pero la llama de una vela era fundamentalmente lo mismo que un incendio forestal. Su peso la dejaba sin aliento y le daba vueltas la cabeza.
De no ser por Anakin, quien le había prestado algo de su propia fortaleza, sus rodillas se habrían doblado. Nunca había sentido a ningún Jedi, ni siquiera a Naruto, esforzarse tanto. Cuando Fai habló, Ahsoka supo con certeza que todos en Naboo podían oírla. Las palabras llegaron a su cabeza al mismo tiempo que a sus montrals, y tuvieron el mismo efecto tranquilizador y alentador que el discurso anterior de Fai. Naboo, escúchenme. Soy la maestra Jedi Fai. Sé que muchos están asustados y confundidos. Pero no pierdan la esperanza. Este ataque no los derrotará. La República no los abandonará. Respiró hondo y la fuerza la envolvió. Latía en sintonía con su presencia. Todo el planeta se sentía como una extensión de ella. Ahsoka no podía comprenderlo. Sepan que su enfermedad tiene cura. Ahora mismo, un equipo de sanadores Jedi viene de Coruscant. El maestro Jedi Windu y el Padawan Uzumaki han partido para recuperar el ingrediente clave que necesitamos para la cura. Sus líderes y yo estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para estar listos cuando regresen. Su voz se tornó sombría. Se avecinan días oscuros. Pero sé que no permitirán que la desesperación los consuma. Ayúdense unos a otros. Sean fuertes. Demuestren al Conde Dooku que el terror y la codicia jamás podrán triunfar sobre la valentía y la bondad. Enfrenten este desafío juntos y lo superarán. Que la fuerza nos acompañe. Tan rápido como floreció, la fuerza de Fai recuperó su modestia anterior. Ahsoka jadeó al sentir una cálida y reconfortante montaña levantarse de su pecho. La sensación de conexión, de que todo el planeta se unía, se desvaneció. Fai pareció encogerse hasta su tamaño real, y solo el sudor en su rostro delataba lo agotador que debió haber sido tal hazaña. ¿Cuándo aprenderé a hacer eso? No fue hasta que oyó la risa de Anakin que se dio cuenta de que había dejado escapar ese pensamiento a través de su vínculo. ¿No sería un mal momento para recordarte lo de la paciencia? ¿Otra vez? Ella le dedicó su sonrisa más adorable. Esa que incluso a Naruto le costaba rechazar. Luego la ensanchó lo suficiente para mostrar sus colmillos en todo su esplendor. No estoy seguro. Probémoslo y averigüémoslo. Él fingió levantar las manos en señal de rendición. Ambos rieron, pero la alegría de ella terminó abruptamente con una tos húmeda. Y luego otra. Tragó saliva con dificultad. El miedo le revolvió el estómago. De repente, no pudo respirar. Todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas pugnaban por escapar y rodar por su rostro. Cuando miró a Anakin, vislumbró su expresión afligida antes de que él fingiera calma. Hasta un niño ciego podría haberlo visto, pero no dijo nada mientras él la abrazaba. Todo va a salir bien, murmuraba una y otra vez. Ella se preguntaba a cuál de los dos intentaba convencer. Una mano tamborileaba con un ritmo lento y relajante contra la parte trasera de sus montrals, justo por encima de su leg trasero. La fuerza se movió a su alrededor y el ruido de las conversaciones se apagó. Ninguna cabeza se volvió hacia ellos. Nadie reparó en la Padawan que intentaba no entrar en pánico mientras sorbía por la nariz en la túnica de su maestra. Cualquier vergüenza que pudiera haber sentido por el trato que Anakin le daba como a una niña se apagó en la calidez de su abrazo. Por un instante, se apoyó en él. Intentó exhalar un suspiro largo y tranquilo, tal como le había enseñado el maestro Neem hacía tanto tiempo. Salió como un jadeo entrecortado. Podría morir fácilmente allí, se dio cuenta. No era una idea nueva, por supuesto. Se había enfrentado a la muerte, incluso a la probable, más veces de las que podía contar. Pero esta era la primera vez que se sentía totalmente impotente ante su enemigo. Como había dicho Naruto, no podía combatir un virus con su sable de luz. «Ánimo, pequeña», dijo Anakin en su mente. «Yo también tengo miedo. Pero si nos derrumbamos, todos los demás también. Que eso te dé fuerzas». «¿Cuándo te volviste tan sabio?», murmuró ella entre sus ropas. «Siempre he sido así. Pregúntale a cualquiera». Se apartó de repente y la miró con expresión nerviosa. «En realidad, no le preguntes a nadie. La gente es famosa por mentir. Sobre todo Obi-Wan. Nunca ha dicho la verdad en su vida». A pesar de sí misma, volvió a reírse. Sí, sentía un cosquilleo en la garganta y una carraspera en los pulmones, y no todo lo que le tapaba la nariz era por la emoción, pero aún así rió. ¿Cómo no hacerlo? ¿Qué otra arma podría usar en estas terribles circunstancias? Anakin se tomó un momento para limpiar discretamente cualquier rastro de lágrimas de su rostro, un acto por el que ella lo amaba. Tenía razón, después de todo. Si los demás veían a los Jedi, incluso a los más jóvenes, derrumbarse, cualquier coraje que la maestra Fai les hubiera dado se derretiría más rápido que la nieve en Tatooine.
Solo cuando ambos estuvieron presentables de nuevo, Anakin dejó de lado la protección que había activado a su alrededor. Pensó que era una especie de truco mental, una especie de sugerencia general para que los demás no los notaran. Sin embargo, antes de que pudiera preguntar cómo lo había hecho, Fai se acercó. Anakin se irguió un poco mientras ella los miraba fijamente, algo que solo le había visto hacer delante del maestro Yoda. Maestro Fai, dijo con un gesto respetuoso. ¿En qué podemos ayudar? Ya no había serenidad en la voz de Fai. Hablaba con amabilidad, pero con un tono enérgico y firme que transmitía más su estrés que cualquier otra cosa. Naruto y Mace me traerán la raíz de Reexa, pero eso es solo una parte del problema. Los médicos y yo tendremos que desarrollar una nueva cura para esta nueva cepa del virus, y necesitaremos un medio para distribuirla a todo el planeta rápidamente. Muy rápido. En cuestión de horas, si es posible. Ahsoka se mordió el labio inferior con preocupación. Distribuir la cura rápidamente tenía sentido. Perder tiempo costaría vidas. Pero curar a toda una población planetaria, incluyendo un enorme segmento submarino, en tan solo unas horas rozaba la locura. Peor aún, solo podía haber una razón por la que fallaría tal exigencia. ¿Crees que Naruto no será lo suficientemente rápido? Intentó evitar cualquier acusación en su voz. Llego está al otro lado de la galaxia, dijo Fai. Se necesitarán unas 5 rotaciones para hacer el viaje de ida y vuelta. Sin tratamiento, la mayoría de las personas infectadas morirán en 4. Con los sanadores del templo, puedo ganar más tiempo, pero no mucho. Incluso en el mejor de los casos, Naruto y Mace regresarán con menos de una rotación de sobra. Necesitamos una forma de administrar millones de dosis de la cura en pocas horas. Eso es fácil, dijo Anakin, ganándose las miradas de sorpresa de ella y de Fai. ¿Fácil? Preguntaron ambos. Fácil, confirmó. Igual que todos se infectaron en pocas horas. Las bombas víricas. Puedo copiarlas. ¿Se recuperó alguno intacto? Fai negó con la cabeza. Todos estaban equipados con sistemas de autodestrucción. No quedó nada de ellos salvo vapor. Anakin hizo una mueca y se mordió el labio un segundo. Eso lo hace más difícil. Incluso estudiar este tipo de tecnología está prohibido, así que no es que haya manuales. Estaría empezando desde cero. He visto tecnología así antes, pero, se encogió de hombros. En fin. De todas formas, no es que haya leído manuales. Ahsoka y yo podemos hacerlo. Tendrás bombas curativas, supongo, antes de que Naruto regrese. Fai asintió y se alejó, probablemente para organizar lo que fuera necesario para salvar un planeta de una superplaga de bioingeniería. Anakin le indicó con un gesto que lo siguiera y se dirigieron a la puerta. Busquemos un laboratorio de ingeniería, Snips. Tenemos trabajo que hacer. 63 horas desde la infección, 56 horas. Más de 2 días estándar. Ese era el tiempo que les había llevado llegar de Naboa a Iego. En ese tiempo, Naruto casi había intentado desmontar su caza desde dentro para ver si podía exprimir más velocidad del anillo de hiperimpulsor. 56 horas. 8 saltos hiperespaciales separados. No había ni una sola hiperruta que conectara directamente Naboa y Iego, ni una sola. Tuvieron que conformarse con una serie de saltos más cortos y lentos a lo largo de lo que se consideraban hiperrutas en el corte, la enorme sección de la galaxia entre el corredor coreliano y la ruta comercial perlemiana. Cada segundo le raspaba los nervios como una áspera raspadura. Después de 2 días pasados casi por completo en el hiperespacio, habría jurado que el vacío azul se reía de él. Los interceptores Delta 7 no estaban diseñados específicamente para viajes de varios días. Podrían fabricarlos, pero sin sacrificar la comodidad. A Naruto le dolían la espalda y los hombros tras días en la misma posición. Su trasero se había entumecido hacía 2 docenas de horas. El regusto a tiza de sus últimas raciones, un poco de fibroalmidón seco y un cubo de gris, aún persistía en su boca. Estaba cansado. Tenía sed. Quería orinar en algo que no fuera la unidad de repaso de piloto escondida bajo su asiento. El zumbido y el siseo de su caza estelar trabajando a su alrededor hacía tiempo que habían pasado de ser familiares a chirriantes y finalmente enloquecedores. El alivio de finalmente acercarse a su destino fue casi suficiente para superar su miedo a lo que estaba sucediendo en Naboa. Sincronízate, amatista. Espacio real en 30 segundos, dijo. Su voz estaba ronca por la falta de uso. En lo que debía ser uno de los cambios de roles menos probables en la historia galáctica, Mace había pasado los últimos 2 días y medio intentando entablar una conversación con él, mientras que él apenas había respondido con una docena de palabras.
No pretendía ser grosero, pero simplemente no le quedaba espacio para las palabras. No cuando la misión le absorbía tanta energía. Conseguiría la raíz de Rehexa, volvería a Naboo con ella a tiempo y aplastaría cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. ¿Qué más podía decir? Mace podría sermonearlo sobre paciencia y moderación o hacerle todas las preguntas que quisiera sobre cómo se sentía, pero eso no cambiaría nada. Estaba la misión, y estaba todo lo demás. Ahora mismo, no podía preocuparse por todo lo demás. Copiado. Respira un momento, remolino. Céntrate. Un Jedi alcanza su máximo potencial cuando está en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Naruto no respondió. Apenas lo oyó. La misión. Tenía que concentrarse en la misión. Ya había suficientes personas muertas por su culpa. Esta vez no. Observó el vacío del hiperespacio pasar volando hasta que su computadora de navegación emitió un pitido y desactivó el hiperimpulsor. El vacío azul se convirtió en líneas estelares, que se convirtieron en estrellas, y allí, frente a él, ¡guau! Suspiró. Habían caído al espacio real mucho más lejos de su destino de lo habitual. Diego era un orbe rojo y morado, rodeado de nubes pálidas en la distancia, no más grande que su puño. Sin embargo, era fácil entender por qué habían llegado tan lejos. Entre ellos y el planeta se extendía el campo de lunas más intrincado y asombroso que Naruto jamás había visto. Fue suficiente para borrar por un instante incluso de su mente la idea de la misión. La gente llamaba a Diego el planeta de las 1000 lunas. Desde su perspectiva, eso era una injusticia. Docenas de grandes lunas flotaban dispersas alrededor del planeta. Algunas eran lo suficientemente grandes como para ser consideradas planetoides. Eran, sin excepción, hermosas de contemplar. Algunas tenían atmósferas densas y coloridas que habrían pasado desapercibidas en una de las elegantes galerías de arte de Coruscant. Otras presentaban franjas de minerales contrastantes. Una incluso brillaba gracias a grandes grietas en su superficie. Entre las lunas más grandes, sin embargo, estaba lo que le dio a Diego su apodo. Innumerables satélites más pequeños formaban una nube dispersa con Diego en su centro. Era imposible contarlos. Incluso los escáneres gravimétricos de su caza arrojaban códigos de error al intentar analizar la cantidad exorbitante de sombras de masa en interacción. Eran poco más que asteroides en su mayor parte, pero a la luz primaria del sistema, brillaban como estrellas en un estanque. El efecto era impresionante. Diego tenía su propia corona, tejida de rocas y luz. Pero era una corona con algo podrido en su hueco. Había una mancha en el planeta. Un toque de hielo, limo y agujas. Una mente como la de un depredador oceánico, todo hambre y cálculo insensible. Una mente que ya había sentido antes. Conde Dooku. La furia lo invadió, y sintió como el Kyuubi se agitaba en el sello. Dooku estaba allí. En Diego. No era posible que fuera una coincidencia. El traidor sabía que solo había una fuente de raíz de Rehexa, y había venido a destruirla. Destruir cualquier posibilidad de cura para la sombra azul tenía que serlo. Intentó comunicarse con Mace para advertirle de lo que había presentido, pero en lugar del suave siseo de un canal abierto, oyó la estática crepitante de una señal de interferencia. Una señal de interferencia de la República, a juzgar por el tono. Pero la única fuente posible de un inhibidor de la República sería, no uses el comunicador, dijo Mace mentalmente. Yo también lo presiento. Dooku no vendría solo. Presiento una trampa. Debemos proceder con cautela. Naruto apretó los dientes. No tenemos tiempo para eso. Todos en Naboo morirán si no nos damos prisa. Lo sé, respondió Mace, y de alguna manera su tranquila negativa a dejar que nada lo molestara era lo más irritante de la galaxia para Naruto. Pero no podremos salvar a nadie si dejamos que Dooku nos mate. En lugar de enfurecernos por su presencia, sería mejor emplear nuestra energía en aceptarlo y buscar una nueva salida. Tenía razón, claro. Eso era lo peor. Naruto no podía ignorarlo, no podía desestimar sus preocupaciones y largarse solo. ¿Por qué tenía razón? Y por mucho que quisiera arrastrar cada una de esas 1000 lunas sobre la cabeza servil de Dooku, el recuerdo del rayo danzando sobre su piel y el brazo de Anakin a 1 metro del resto de su cuerpo fue suficiente para contenerlo. Solo un poco. A regañadientes, trazó una ruta tortuosa a través del campo lunar. Era larga y lenta. Probablemente les llevaría 1 hora, pero les permitiría evitar ser detectados hasta que estuvieran prácticamente en la atmósfera. Si Dooku tenía fuerzas en órbita, pasarían desapercibidos. Para su mayor irritación, pronto tuvieron pruebas de que Mace tenía razón al preocuparse.
Dispersos entre las diversas lunas había una enorme cantidad de restos de naves. Trozos de casco, motores quemados y acero destrozado cubrían el espacio alrededor de Diego. Tampoco eran chatarra vieja. Estaban demasiado juntos, demasiado prístinos y demasiado carbonizados como para ser otra cosa que los restos de naves recientemente destruidas. Cientos, si tuviera que adivinar. Y no tardó mucho en descubrir que los había destruido. Los sensores volvieron a pitar al pasar junto a una diminuta luna. Un asteroide, en realidad. Demasiado pequeño y deforme como para llamarlo luna. Habría pasado totalmente desapercibido de no ser por las antenas emisoras metálicas, no muy bien disimuladas en su superficie. Observación. Este es el sexto nodo emisor láser que pasamos desde que entramos en el campo de desechos lunares, lo sé, gruñó. Sus ojos no se apartaron de Diego. En algún lugar, allá abajo, estaban las raíces que necesitaba. Y, sin duda, Doku. Todo el sistema apestaba a la presencia de aquel hombre. Era un bastardo arrogante, y ni siquiera intentaba ocultarse. Declaración. Una red de defensa láser activada nos impedirá salir de este sistema. Declaración deductiva. Esto es una trampa. Miró los escombros a su alrededor y puso los ojos en blanco. ¿De verdad? Interrogativo. Si saben que es una trampa, ¿por qué continúan? Declaración enfática. Es tácticamente imprudente avanzar hasta que establezcamos una línea de retirada segura. ¿Ya lo dejarás en paz? Espetó. No me preocupa el campo de energía Griffin. Solo concéntrate en buscar una emboscada. Declaración de refutación. Si no abordamos el láser ahora, entonces, maldita sea, Oni. Extendió la fuerza y envolvió su poder alrededor de otra de las diminutas lunas que albergaba un conjunto de antenas emisoras. Con un gruñido mudo de frustración, la apretó. El metal y la roca resistieron, pero no por mucho tiempo. Silenciosamente, el asteroide Lumpen y los percebes de Duracero adheridos a él implosionaron. Una nube de polvo se elevó hacia afuera en una esfera nebulosa. Destellos de descarga eléctrica se transmitieron dentro de la nube durante unos segundos, mientras los circuitos del dispositivo derramaban su energía al espacio. Se estremeció al relajar su agarre. La cabina de repente se sintió fría, aunque el ardor en el estómago lo compensó un poco. Con un último suspiro áspero, volvió la mirada hacia Diego. Podía sentir a Mace extendiéndose hacia él a través del vínculo, intentando hablar, pero mantuvo sus escudos cerrados. Nada de lo que su amo dijera ahora cambiaría su misión. ¿Eso responde a tus preguntas? Oni no respondió. 65 horas desde la infección de pequeña, Ahsoka siempre había odiado estar enferma. No es que se enfermara muy a menudo, pero ni siquiera los mejores esfuerzos de los sanadores del templo y del maestro Leem siempre lograban vencer los resfriados infantiles. Había ciertas constantes en el universo ante las que incluso la fuerza tenía que doblegarse. En las raras ocasiones en que se enfermaba, detestaba la experiencia. La congestión nasal, el dolor de garganta, la sensación de presión en los montrals. Odiaba cómo le dolía el lecu y cómo sus ojos siempre estaban llenos de arenilla y pegamento. Sobre todo, odiaba el letargo. Ese peso de plomo en sus músculos y su mente que minaba su fuego interior y apagaba su filo. Era horrible. La hacía sentir como, no ella. Como una versión descolorida y menor de sí misma. El virus sombra azul metió en una olla todos los casos de moqueo, malestar estomacal y fiebre pegajosa, todas las dolencias que había padecido, hirvió la pestilente mezcla hasta concentrarla. Luego, le añadió un toque especial y le inyectó la miseria resultante en las venas. La cabeza le palpitaba. Una gelatina caliente parecía llenar cada hueco de sus montrals. Podía contar los latidos de su corazón por el dolor punzante en su lecu. Una gran cantidad de arena caliente se había colado en sus pulmones, dejando su garganta hecha un desastre. Esa misma arena también se había infiltrado en sus huesos, y con cada movimiento se desataba una batalla contra articulaciones cada vez más rígidas y sensibles. También había vomitado 2 veces hoy, y un tercer episodio se sentía en un futuro próximo. En general, había podido ignorar sus síntomas para concentrarse en el trabajo que ella y Skigui debían realizar para crear una bomba curativa, como él la había llamado. En los 2 días y medio que habían pasado desde que empezaron a trabajar en ella, solo habían dormido unas pocas horas. Anakin la obligaba a descansar para comer, pero ella tuvo que llamar al maestro Kenobi para que le hiciera lo mismo. Su laboratorio era un caos de bocetos en miniatura, datapads, tazas de café vacías y lo que parecían todos los componentes mecánicos y eléctricos jamás diseñados. La ingeniería la superaba en gran medida.
Había podido seguirle el ritmo el primer día, pero a mitad del segundo, Anakin la había superado. Poseía una comprensión intuitiva de la ingeniería que trascendía cualquier cosa natural. Era como si no estuviera diseñando algo, sino viéndolo y escribiendo lo que veía. No había tiempo para ponerla al día con todo, así que se dividieron el trabajo. Ella estaba a cargo del diseño y ensamblaje del vehículo de lanzamiento, la carcasa y los sistemas de control. Anakin trabajaba en el mecanismo de dispersión. La última vez que ella había visto su trabajo, estaba escribiendo ecuaciones de dinámica de fluidos en base 12, y la mitad de sus notas estaban en UTES. Cuando ella le preguntó qué estaba haciendo, él gruñó algo sobre optimizar los diferenciales de presión y se bebió una taza entera de café de un trago. Cada pocos minutos, lo sorprendía mirando la pared este del laboratorio. O, más precisamente, mirando más allá, hacia el palacio. Hacia Padmé. La senadora trabajaba con la reina y el maestro Kenobi para coordinar el envío de suministros, organizar la ayuda médica y dirigir a los clones que ya estaban en tierra para establecer centros de triaje. O al menos, eso había hecho. Padmé era la civil más resistente que Ahsoka conocía, pero carecía de la fuerza ni de la fisiología mejorada de los clones para darle una fuerza extra. Ahsoka no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría mantenerse en pie. Guardaba esos pensamientos tras sus escudos. Anakin ya sabía lo vulnerable que era la mujer que amaba. No necesitaba que se lo recordara. No era el único que se preocupaba por un ser querido. Cada vez que pensaba en Naruto volando hacia Yeego con solo el maestro hindú como refuerzo, se le encogía el estómago. Tenía un mal presentimiento sobre Yeego, el mismo que había tenido antes de que Naruto partiera hacia camino. Aquello había terminado con él casi muerto en una pelea con un Lord Sith, y tenía la terrible sensación de que las cosas iban a suceder de forma similar. Toda la situación tenía la huella de Dooku por todas partes, y Naruto le había contado el interés que sentía por él. No te atrevas a morir, pensó, como si Naruto pudiera oírla. No cuando acabo de confesártelo. La gente te quiere. Te necesita. Así que coge la planta y vuelve aquí para que pueda morderte por escaparte, abrazarte por volver y besarte por ser tú mismo. Luego tragó saliva con dificultad, respiró tan profundamente como sus pulmones pudieron, colocó el propulsor compacto frente a ella y volvió a trabajar. Puede que no tuviera los dones sobrenaturales de Anakin para la ingeniería, pero aún así encontraba algo de paz al moldear trozos de metal y plastoide para convertirlos en una máquina funcional. Era casi meditativo. Ajustar el ángulo de la boquilla, colocar juntas tóricas, arandelas y sellos, ajustar el blindaje iónico a General Skywalker. Comandante Tano. Ahsoka casi dio un respingo. Su jadeo de sorpresa se convirtió en un ataque de tos seca, cada uno de los cuales acentuaba el dolor creciente detrás de sus ojos. A través de la baba en sus ojos, pudo ver la figura que había hablado. De alguna manera, y solo podía atribuirlo a lo atascados que sentía sus montrals, se había acercado sigilosamente a ambos. O quizás solo a ella, pensó al notar que Anakin ni siquiera había levantado la vista. Era un humanoide, aunque no era humano. No reconoció su especie. Su piel azul le recordó a los pantoranos, pero ningún pantorano había tenido jamás ese cabello negro azulado ni esos ojos rojos brillantes. Incluso vidriosos por la misma fiebre que ella y todos los demás tenían, esos ojos desprendían una inteligencia penetrante como nunca antes había visto. Anakin finalmente levantó la vista y ladeó la cabeza, confundido. «Eres Thrawn, ¿verdad? Capitán Thrawn. Naruto te mencionó». «Disculpe la interrupción», dijo el alienígena. «Soy el capitán Thrawn Uruodo. General, esperaba poder pedirle prestado a su padawan. Hay un asunto que deseo investigar, y la ayuda de un Jedi sería de gran ayuda». «¿Qué?». Anakin se interrumpió para toser en su brazo. Ahsoka intentó fingir que no veía las manchas de sangre en su túnica cuando él apartó la cabeza. «¿De qué hablas? ¿Qué estás investigando?». «Preferiría no decirlo por el momento, señor. No quiero distraerlo de su trabajo, ni quiero perjudicar las percepciones de la comandante Tano antes de que pueda examinar los hechos por sí misma. Sin embargo, podría ser crucial para nuestra situación». La voz de Thrawn era ronca y hacía pausas cada pocas palabras para recuperar el aliento. Tenía una fina capa de sudor en la nariz y la frente, y al mirar más de cerca, Ahsoka pudo ver las primeras manchas de sudor en su uniforme. Sin embargo, su postura era tan erguida y segura como la de cualquier oficial que hubiera visto, sano o no. Anakin lo miró fijamente durante otros 10 segundos. Era el tipo de mirada que había visto reducir a un general separatista a un balbuceo.
Si Traun se dio cuenta, no dio señales de ello. Finalmente, Anakin tosió, suspiró, volvió a toser y asintió. Naruto confía en ti. Dijo que eres brillante. Snips, a ver si puedes ayudarlo. Observó el conjunto propulsor a medio construir. ¿Qué tal? Todo irá bien. Haré un clon de sombra. Señaló con la mano a Traun y la puerta. Ve. Confío en ti. Pero no hagas nada peligroso. Es una orden. Y eso fue todo. Volvió a sus diagramas, y ella se giró hacia Traun. Supongo que estoy contigo entonces. Muy bien. Síganme, por favor. La condujo por el pasillo, pero no habló hasta que salieron del edificio y entraron en las calles de Ted. A pesar del cielo despejado y las agradables temperaturas, la ciudad parecía un pueblo fantasma. El único tráfico visible eran los soldados clon que iban y venían a toda prisa y los equipos médicos que se dirigían a los centros de triaje. He estado estudiando los archivos de la República sobre Genazan Arbor, dijo Traun. Ella lo miró con curiosidad, pero se guardó sus preguntas por el momento. Resultó frustrantemente poco que aportara información sobre la mujer, pero pude sacar una conclusión pertinente. Deseo que revises mi investigación y veas si llegas al mismo resultado. Como Jedi, entiendo que estás más familiarizado con Zan Arbor que la mayoría de los seres. Ahsoka se mordió el labio y se encogió de hombros. No realmente. Es decir, he leído su expediente, pero Anakin y el maestro Kenobi la conocen. Serían más útiles para esto. Quizás. Pero el general Skywalker está ocupado desarrollando el mecanismo de dispersión para la cura. El general Kenobi también supervisa la seguridad del sistema. Por otro lado, considero que sus funciones no son esenciales en comparación con mi propia investigación. Ella sorbió por la nariz. Vaya, gracias. Me encanta que me digan lo poco esencial que soy. Traun inclinó levemente la cabeza. Mis disculpas. No quise insinuar, no te preocupes, suspiró. ¿Qué estabas mirando? Voy a echar un vistazo. Le pasó un datapad que llevaba dentro de la chaqueta de su uniforme. Cuando lo encendió, aparecieron en la pantalla un archivo tras otro sobre Genazan Arbor. Miles. Traun no bromeaba cuando dijo que había revisado todo lo que la República tenía sobre ella. ¿Leíste todo esto? Como dije, la mayor parte resultó inútil. Investigaciones antiguas, cuentas congeladas, negocios que llevan mucho tiempo sin funcionar, ese tipo de cosas. Sin embargo, noté algo al revisar sus encuentros con los Jedi. Un patrón de comportamiento que podría resultarnos útil. ¿Qué patrón? Preguntó. Traun negó con la cabeza y señaló el datapad que ella tenía en las manos. Preferiría que leyeras los archivos que he marcado antes de explicar mi teoría. No quiero sesgar tu juicio. Frunció el ceño, pero no era una petición descabellada. Evitar la parcialidad era esencial en las investigaciones, y aunque ella aún no había investigado como Jedi, Anakin sí había hecho mucho y le había dado algunos consejos. Encontró un banco a la sombra bajo un árbol y se acomodó para leer. Traun se apoyó en el mismo árbol, y pudo oírlo respirar con dificultad. Por muy férrea que fuera su fachada, ninguno de ellos podía escapar de los efectos del virus. Había resaltado unas cuantas docenas de archivos de los miles que había en el blog. En su mayoría, varios informes de investigación sobre los crímenes más atroces de Zan Arbor. Empezaron con las hambrunas y epidemias que ella había creado cuando era una joven científica. Había ganado fama y una fortuna considerable, resolviendo esos desastres. No fue hasta años después que se reveló la verdad sobre su participación. Después de eso vinieron los registros de sus experimentos con sensibles a la fuerza. Al parecer, había empezado con el hijo de su mejor amiga. Ahsoka tuvo que contenerse para no sentir náuseas al ver el holograma de su cuerpo, desangrándose y mutilado. Estrellas. Apenas tiene 12 años. Por un instante, no vio la foto de un niño moreno, sino la de una niña de pelo castaño rojizo con túnica Jedi y un agujero en el cuello. El recuerdo de vivir fue demasiado para su estómago, y la rebelión que había estado tramando durante las últimas horas comenzó con una arcada acre. Aguantó lo justo para tambalearse hacia un grupo de arbustos junto al banco. Entonces, lo que parecía todo lo que había comido en su vida, junto con la mitad de sus órganos, salió a borbotones de su boca. Criff gimió cuando por fin cesaron las arcadas. Odio estar enferma. Traun le entregó en silencio una botella de agua y una hoja que había arrancado del árbol. Era lo suficientemente ancha como para servir de servilleta, y cualquier cosa era mejor que restos de vómito pegados a sus labios. Lo siento, jadeó. Cada respiración le dolía desde la boca hasta el diafragma.
Su garganta era un tubo de ácido, y sus pulmones tenían 10.000 anzuelos incrustados. No, normalmente no. No hay necesidad de explicaciones, jadeó Traun. Un guerrero debe aceptar las limitaciones de su cuerpo, en el momento, sean cuales sean. Si la fuerza física nos falla, confiaremos en la astucia. Tosió, se enjuagó la boca con agua para quitarse el sabor a vómito, escupió, volvió a toser y asintió. Tras unos tragos más, que no calmaron el ardor de garganta, pero al menos le quitaron la bilis de la lengua, se sentó de nuevo en el banco para reanudar su lectura. Los detalles no se volvieron menos espantosos. De hecho, ni mucho menos. Tenía el estómago demasiado vacío para pensar en otra traición, así que solo podía sentarse y enfurecerse por crímenes de décadas atrás. Los secuestros. Los experimentos. La tortura. Ciudades enteras envenenadas. La terrible pesadilla de la zona de autocontención y el horror en el que la convirtió en Naboo con Granta Omega. Y ahora, esta atrocidad. La mujer era la encarnación viviente de la peste y el sufrimiento. En medio de su asco y desprecio, un instinto se despertó. Había algo en esos archivos. Algo que la cazadora en ella había captado y que la fuerza intentaba que examinara más de cerca. Flotaba justo más allá de su mente consciente, frustrantemente fuera de su alcance. Resopló, pero no había forma de forzar algo así. Iba contra su naturaleza, pero se obligó a relajarse. Dejó que su mente divagara a su antojo, sin un objetivo en particular. Su respiración se ralentizó, aunque el doloroso ronquido en sus pulmones le imposibilitaba la verdadera meditación. Sin embargo, la fuerza seguía fluyendo a través de ella, y con ella llegó su respuesta. Como si un puñado de instrumentos diferentes, tocando melodías distintas, se sincronizaran a la vez, el patrón que había estado luchando por discernir se alineó en su mente. Abrió los ojos de golpe y miró a Traun. Siempre se queda a vigilar. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Le hizo un gesto para que continuara. Cada vez que desataba una plaga, probaba una nueva droga o experimentaba con un Jedi, siempre estaba allí personalmente. Incluso después de poder irse, nunca lo hizo. Traun asintió. El azul de su rostro era más intenso que antes. Parecía que una hora sin estar de pie le había sentado bien. Jenna Zan Arbor es una científica de corazón. Considera sus crímenes como experimentos realizados en busca del conocimiento. Como una artista no abandonará su obra maestra para que un aprendiz la complete, tampoco abandonará sus experimentos para que una mente inferior los observe y recopile datos en su nombre. Ahsoka sintió que se le aceleraba el pulso al captar la insinuación. El depredador en su alma había captado el olor de la presa en el viento. «¿Crees que sigue aquí, verdad? En Naboo». «Sí», dijo Traun con una sonrisa sombría. Sea lo que sea que los separatistas esperen obtener de este ataque, ella lo verá como su mayor oportunidad de estudio en una década. Y si logramos localizarla, sin duda será invaluable para desarrollar una cura contra el virus sombra azul. Entonces supongo que tendremos que encontrarla. Ahsoka esbozó su primera sonrisa plena en días. De repente, todos los dolores de su cuerpo se aliviaron un poco. La caza había comenzado. De acuerdo. Sin embargo, hay un pequeño problema. Ahsoka no tenía el don de la empatía de Naruto, y no conocía a Traun lo suficiente como para interpretarlo bien, pero habría jurado que sonaba un poco culpable. Como oficial de la República, tengo el deber de informar de mis conclusiones al general Skywalker y al general Kenobi. Le tomó unos segundos comprender a qué se refería. Anakin y Obi-Wan ya estaban desbordados. Si intentaban dedicar recursos a la caza de Zan Arbor, se olvidarían de otras cosas. Cosas importantes. Y ninguno de los dos, ni en 1.000.000 de años, dejaría voluntariamente que ella y Traun cazaran Zan Arbor solos. Se mordió el labio. Jenna Zan Arbor seguía en Naboo. Una de las peores asesinas en masa de la historia moderna. No importaba que ella pudiera tener la clave de su situación actual. Ahsoka no podía dejar pasar la oportunidad de llevar a alguien tan malvado ante la justicia. Por suerte, creyó ver una salida. «¿Eres capitán, verdad?», le preguntó a Traun. Él asintió, y esta vez estuvo segura de ver una leve sonrisa en su rostro. Respiró hondo e intentó recordar cómo lo había expresado Anakin cuando lo vio hacer algo similar a lo que ella pretendía. Entonces, como su superior y oficial de mayor rango en la escena, declaró una circunstancia extraordinaria. «Le ordeno que me ayude a capturar a Jenna Zan Arbor de inmediato. Avisaremos a la cadena de mando cuando sea oportuno». Traun hizo un saludo seco y ligeramente sarcástico. «Como usted diga, señora. Y que la fortuna de los guerreros nos acompañe».
Oh, 65 horas desde la infección atravesar el campo lunar se sintió como si hubiera tomado el doble de tiempo que todo el viaje a Iego. Después de aplastar el nodo Laceroe, y el asteroide al que estaba montado, permaneció en silencio durante todo el resto del vuelo. Mace intentó repetidamente hablar con él a través de su vínculo, pero había bloqueado su mente por completo. Los sermones sobre usar su poder con moderación eran lo último que podía soportar en este momento. Iego era principalmente un planeta húmedo y densamente arbolado. Contaba con algunos océanos extremadamente profundos en grietas cerca del Ecuador y una red de ríos en el hemisferio sur, pero diversas formas de selva y bosque dominaban la Tierra. Las otras características principales eran las inmensas mesetas volcánicas y cordilleras del hemisferio norte. El viento y el agua habían tallado los antiguos campos de lava en formaciones verdaderamente espectaculares a lo largo de los eones, y fue a una de ellas a donde los guió. Delgadas torres de roca roja y púrpura se alzaban sobre las mesetas rocosas que rodeaban el asentamiento que había elegido para desembarcar. Los edificios eran conos de suaves formas esculpidas, construidos sobre las agujas, con una maraña de plataformas redondas que llenaban el espacio entre ellos. La impresión general era la de un incendio forestal tallado en la roca. Naruto ignoró la singular belleza del lugar y buscó una plataforma de aterrizaje lo antes posible. Al aterrizar, la plataforma resonó como una campana. Le castañetearon los dientes por la fuerza, y Oni finalmente rompió su silencio para reprenderlo con enojo por haber forzado los puntales de aterrizaje. Él también lo ignoró y salió de la cabina justo cuando Mace aterrizaba junto a él. A pesar de su prisa, solo dio unos pasos cuando la voz de su maestro resonó en el aire. Padawan. Ven aquí. Naruto intentó ignorarlo, pero tras 2 pasos más, sus botas se congelaron en el suelo. Gruñó al sentir la fuerza de Mace envolviéndolo y arrastrándolo para enfrentar al furioso maestro. ¿Qué estás? Guardarás silencio y escucharás lo que tengo que decir, espetó Mace. Naruto nunca antes le había escuchado ese tono. Nos enfrentamos a una situación desconocida con uno de los hombres más peligrosos de la galaxia. Un planeta entero está en riesgo. Y tú no eres tú mismo. Ignorando mis instrucciones. Aislándote. Aplastando ese asteroide. Tu comportamiento ha sido inaceptable. ¿Mi comportamiento? Naruto se quedó boquiabierto. ¿Te importa mi comportamiento ahora mismo? Nuestros amigos, necesitas que demos lo mejor de nosotros ahora mismo, terminó Mace por él. Y tú no estás ni cerca de dar lo mejor de ti. Estás dejando que tus emociones controlen tus acciones. Eso es lo que pone en riesgo esta misión, no la malicia infundada que me has atribuido. Estoy intentando ayudarte. Se miraron fijamente durante la cuenta de 10 antes de que la expresión de Mace se suavizara hasta una especie de confusión desaprobadora. Intento ayudarte, repitió. Pero no me dejas. ¿Cuándo dejaste de confiar en mí? Naruto se burló. Cuando decidiste que sermonearme por ser demasiado fuerte era más importante que todos los hombres que perdí. Mace parecía desconcertado. Era la primera vez que Naruto lo veía totalmente desprevenido, y una pequeña parte vengativa de él sonrió triunfante. Mace fue quien le enseñó a seguir adelante cuando su oponente estaba desequilibrado, y ahora seguía esa lección. Hice una cosa bien en esa misión. Impedí que Grievous destruyera Corellia. Le dio un fuerte codazo a Mace en el pecho, y el hombre retrocedió medio paso. Y eso fue lo único por lo que tú y el consejo me criticaron. Por no matar a la mitad de mis hombres. Por no perder Denon. Por no volar mi nave. Por usar mi poder para salvar a miles de millones de personas. Ahí fue cuando dejé de confiar en ti. Mace se tomó un momento para respirar y recomponerse. Al hablar, volvió a ser el mismo pilar imperturbable e inamovible del Jedi que Naruto conocía. Has malinterpretado mi intención. Nadie pretende minimizar la tragedia de esa misión ni el sacrificio de los clones. Pero estás emprendiendo un camino peligroso, Padawan. Un camino que no te permitiré recorrer. Ahora mismo, tu falta de control es tan peligrosa para tus amigos como el virus. Tus sentidos están nublados. Seguirás mi ejemplo durante el resto de esta misión, o golpe. Cualquier otra cosa que tuviera que decir quedó en el olvido cuando Naruto le dio un puñetazo en la boca. Por una vez, el poderoso Mace Windu, maestro Jedi y guerrero incomparable, fue tomado completamente por sorpresa. El golpe lo envió girando al suelo. Naruto se quedó mirando su mano por una fracción de segundo, sin poder comprender del todo lo que acababa de hacer. Entonces, como si estuviera en piloto automático, sus piernas comenzaron a moverse.
Antes de que fuera completamente consciente de ello, estaba corriendo hacia el asentamiento. Sentía que lo único que oía era su propia respiración. Acababa de golpear a un maestro Jedi. A su maestro. El castigo sería, bueno, no sabía cuál, pero probablemente sería horrible. Raíz de Rehexa, murmuró para sí mismo. Solo encuentra la raíz de Rehexa. Lo demás vendrá después. El pánico se desvaneció cuando la misión volvió a eclipsar todo lo demás. No había espacio para nada más que la certeza de su objetivo y las acciones tomadas para lograrlo. Por supuesto, había una pequeña complicación. En realidad, no sabía dónde encontrar la raíz de Rehexa. Lo único que había podido encontrar en la Holonet era que era una planta común en el hemisferio norte de Diego. Pero no importaba. Ya lo averiguaría. Solo necesitaba, hola. Guau. Naruto se detuvo de golpe cuando un chico bajito y de pelo oscuro salió de una puerta y lo saludó. Estuvo cerca, pero logró no derribar al chico. Nunca te había visto por aquí, dijo el niño. No tendría más de 10 u 11 años. Extendió una mano sucia para estrecharla. Me llamo Jaibo. Jaibo Odd. ¿Quién eres? Naruto miró la mano sin comprender por un momento antes de tomarla automáticamente. De todas las cosas que esperaba de Diego, la interacción social no estaba ni cerca de la lista. Soy Naruto, dijo después de que el niño lo mirara de forma extraña y se diera cuenta de que aún no había hablado. Mucho gusto en conocerte, Jaibo. Pero no tengo tiempo para hablar. ¿Eres un Jedi? Interrumpió Jaibo. Lo eres, ¿verdad? Vi llegar tus naves. Oye, ¿tienes un sable de luz? Siempre he querido ver uno. Naruto ahogó un gruñido y volvió a emprender la marcha. Jaibo lo siguió con el paso tranquilo de los niños. Sí, soy un Jedi, y sí, tengo un sable de luz. Pero tengo mucha prisa, chico, así que tengo que... Jaibo lo interrumpió de nuevo, esta vez con una carcajada. Este es Diego, tío. Aquí nadie tiene prisa. Aquí nunca pasa nada. Los sepies incluso se fueron porque este lugar es muy aburrido. Se fueron, y nadie ha vuelto desde entonces. Hasta que llegaste tú. Naruto frunció el ceño. Si este chico no había visto a nadie desde que se fueron los droides, quizá Doku no estuviera cerca. Era un planeta grande, después de todo. Eso era bueno. Significaba que podía encontrar la raíz sin luchar. Claro, aún tenía que lidiar con el chico parlanchín que lo seguía. Escucha, Jaibo, espetó. Tengo mucha prisa, así que podrías ir a otro sitio. ¿Por qué tienes prisa? Preguntó Jaibo, ignorando por completo todo lo demás. Naruto no se molestó en reprimir un gemido esta vez, pero Jaibo también lo ignoró. Estoy buscando algo. Es importante. Jaibo se animó. ¿Qué pasa? Podría ayudarte a encontrarlo. Sé dónde está todo por aquí. Al mirarlo, Naruto podía creerlo. Sus manos no eran lo único sucio que tenía. Su túnica, sus botas, su rostro e incluso su cabello lucían una capa de polvo, grasa y todas las demás evidencias de una vida a la intemperie. Jaibo era un canalla. Naruto podía leer las señales con claridad. Él mismo lo había sido, no hacía tantos años. Y los canallas sabían todo lo que había que saber sobre su zona. ¿Quiénes eran los buenos comerciantes? ¿Qué puertas no estaban cerradas por la noche? ¿Qué tablas de cercas podían soltarse con un golpe? Y tal vez, solo tal vez, ¿dónde encontrar raíz de Rehexa? Estoy buscando una planta, admitió. Raíz de Rehexa. Mis amigos están enfermos, y esa raíz podría curarlos. No iba a decirle a este niño que un planeta entero podría depender de que él supiera dónde estaba la raíz. En el mejor de los casos, Jaibo se reía en su cara. En el peor, el niño le creía y se quedaba paralizado por el peso. Por suerte, Jaibo asintió con entusiasmo. Oye, sé exactamente dónde puedes encontrar eso. No está muy lejos. Vamos, sígueme. Jaibo echó a correr calle abajo, haciendo señas a Naruto para que lo siguiera. Un poco desconcertado, y sin atreverse a confiar en su suerte, Naruto hizo precisamente eso. Por primera vez en casi 3 días, algo iba bien. El asentamiento estaba deteriorado, pero no totalmente abandonado. Mientras Jaibo lo guiaba a través de la red de plataformas y torres, Naruto vio a una persona extraña. La mayoría simplemente holgazaneaban, con la mirada perdida. Algunos se dedicaban a reparar droides averiados o a reparar deslizadores sin mucho entusiasmo. Diego había estado fuera de juego antes de la guerra, y ahora que incluso los separatistas lo habían abandonado, la economía local parecía estar en crisis. Naruto había evitado deliberadamente preguntarle a Jaibo dónde estaban sus padres. Ese tipo de preguntas no solía tener una respuesta feliz.
El hecho de que a nadie le pareciera extraño que el chico guiara a un completo desconocido por las calles solo confirmó sus sospechas. Suspiró y lo añadió a la lista de razones para odiar a Dooku. Para odiar toda la guerra y a cada uno de los bastardos que habían arrastrado a la galaxia a este desastre. ¿Ya casi llegamos?, preguntó después de un rato. Incluso unos minutos de retraso resultaban molestos. Tenemos que darnos prisa. Tranquilo, hombre. Ya casi llegamos. Jaibo señaló lo que podría haber sido un pequeño almacén en tiempos de prosperidad. Ahora parecía abandonado. Está justo por ahí. Por fin, murmuró Naruto. Siguió a Jaibo por la plataforma que conectaba las dos torres. Le temblaban las manos de impaciencia y anticipación. Una parte de él esperaba que el conde Dooku saliera del contenedor más cercano blandiendo su sable de luz. Pero no hubo nada. Ninguna emboscada de último minuto. Ningún meteorito cayendo del cielo. Solo una calle polvorienta y destartalada y un almacén polvoriento y destartalado. Sin embargo, al entrar, oyó algo. Una voz a sus espaldas. Una voz que conocía, y una voz con la que realmente no quería lidiar todavía. Al girarse, se le encogió el corazón. Efectivamente, era Mace. Su maestro corría por las calles hacia ellos, gritando. Probablemente también intentaba hablar por el vínculo, pero Naruto lo había bloqueado por completo. Estaba a punto de darse la vuelta cuando el viento cambió y transmitió las palabras de Mace con mayor claridad. Aún era débil, pero captó su nombre y lo que sonó como trampa. Concentró la fuerza en sus oídos para agudizar su audición. Una trampa. Dooku está aquí. Naruto, estás cayendo en una trampa. Ese chico, Mace dejó de gritar cuando la gente, que parecía tan apática al pasar Naruto, se levantó de repente como soldados entrenados. Más gente salió de las puertas abiertas y empezaron a disparar rayos blaster. Naruto vio la espada láser púrpura de su maestro moverse a lo lejos mientras Mace luchaba por su vida. Maestro. Gritó, y se tensó para correr a ayudarlo. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso completo, una pesada puerta blindada se cerró de golpe sobre la entrada del almacén y le cortó el paso. Kriff. Jaibo, encuentra los controles para, su voz se apagó. Jaibo estaba de pie justo detrás de él, pero no sonreía. De hecho, no mostraba ninguna expresión. Por primera vez desde que Naruto lo vio, sus manos no tamborileaban, se movían nerviosamente ni gesticulaban. Estaban firmes como una roca sobre la empuñadura de la pistola blaster que sostenía, apuntando al pecho de Naruto. Jaibo, ¿qué demonios estás haciendo? Sus manos ansiaban cerrarse en puños. Baja eso antes de que te lastimen. No lo creo. Y deberías cuidar tu lenguaje con los jóvenes, Padawan. Naruto se quedó sin aliento. La voz era la de Jaibo, pero no. El acento, la inflexión, el aire de fría arrogancia. Nada de eso encajaba en la boca de una rata callejera de 10 años en Hyogo. No eres Jaibo. Una leve sonrisa torció el rostro infantil que tenía delante. Muy bien, Padawan. Sigues demostrando ser más inteligente de lo que pareces. Solo conocía a una persona capaz de hacer que la voz de un niño alcanzara semejantes niveles de condescendencia regia. La única persona en toda la galaxia a la que menos podía permitirse enfrentar en ese momento. Dooku. Solo el nombre le erizó los pelos. ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Jaibo ladeó la cabeza. Si te refieres al niño, era de la zona. Bastante inteligente, pero de voluntad débil. Igual que el resto de sus compañeros. Han hecho marionetas decentes, y Jaibo es un portavoz útil. Quería hablar contigo y no quería que hicieras nada precipitado. Naruto tembló por el esfuerzo de contenerse. Había algo profundamente perverso en oír a un niño hablar así. Lo que Dooku hubiera hecho para convertir a este chico en su marioneta, era antinatural. No había pensado que pudiera odiarlo más, pero se había equivocado. Sus dedos se flexionaron con el deseo de estrangular al traidor. Te hice una oferta por Geonosis, dijo Dooku con la boca entreabierta. ¿Lo recuerdas? Esa fue la gota que colmó el vaso. El instinto lo dominó y Naruto se movió. No fue consciente de lo que ocurrió en ese instante borroso de forcejeo. El blaster disparó, pero la flecha se desvió. Sus manos se movieron. Algo cayó al suelo con un ruido metálico. Fue como un largo parpadeo, y cuando abrió los ojos, tenía a Jaibo en una llave de brazo con una mano, mientras con la otra sostenía su sable de luz. Tenía el respiradero del sable presionado justo debajo de la barbilla de Jaibo, y su pulgar se cernía sobre el botón de activación. Hiciste todo esto, solo para que me pasara al lado oscuro. Rugió. Las luces del almacén parpadearon y estallaron en una lluvia de chispas.
Toda la estructura se estremeció, y las grietas se extendieron como telarañas por el suelo de Duracreto. No tengo tiempo para estas tonterías. ¿Dónde está la raíz de Reexa? Su último grito fue tan potente que hizo que el techo y las paredes de Duracero se derrumbaran. El cabello de Jaibo se echó hacia atrás, pero su expresión permaneció aburrida. Ten cuidado, Padawan. Tu ira te da fuerza, pero recuerda controlarte. ¿Matarás a este niño solo para silenciar mi voz durante los pocos minutos que me tomará reemplazarlo? Naruto respiró hondo y bajó el sable. Quería vomitar. Casi, pero no. No lo hizo, y punto. Aún quedaba la misión. Una sabia decisión. Ahora, suéltame. PFFT. Ve a soltar un rencor. Naruto simplemente apretó su agarre. Jaibo entrecerró los ojos. Sin previo aviso, se apartó de la llave de Naruto en el peor ángulo posible. Hubo un momento de resistencia, y entonces su hombro se desprendió de su articulación con un ruido como el de una cáscara de nuez al romperse. Te di una lección de respeto en Geonosis. ¿Te doy una de obediencia ahora? Su voz era fría y cortante como un bisturí. No siento nada de lo que le sucede a este cuerpo. Pero el pobre Jaibo está completamente despierto, y te aseguro que lo siente con mucha intensidad. Se giró de nuevo, y esta vez el codo de Jaibo se quebró como una ramita verde. Naruto sintió como si estuviera sosteniendo un fideo mojado más que el brazo de un niño. Para. Suplicó. Le estás haciendo daño. Sí. Doku podría haber estado hablando de una nube medianamente interesante. Y seguiré haciéndolo hasta que aprendas la lección. La mano libre de Jaibo giró para agarrar la que Naruto aún tenía atrapada, y comenzó a girar de forma que le rompería la muñeca. Con un grito, Naruto lo soltó antes de que pudiera hacer más que torcerse. Bien. Solo, detente. No le hagas daño. Lágrimas de frustración le picaron en los ojos y quiso arrancarse el pelo. Tú ganas. Excelente. El brazo destrozado de Jaibo colgaba flácido y torcido, pero la sonrisa petulante de Doku aún le restaba importancia. ¿Puedes aprender a obedecer? Me lo había preguntado. ¿Por qué haces esto? Le costaba evitar que las palabras se convirtieran en un sollozo. Solo podía ver los rostros de sus amigos, que sin duda morían mientras Doku jugaba con él. Su respiración se entrecortaba. Te dije que nunca sería tu aprendiz. Nunca. Jaibo puso los ojos en blanco. Tienes una idea errónea, Padawan. Crees que yo soy el villano y tú eres el héroe. Que disfruto de las atrocidades que cometo. No es así. Sacó un pequeño control remoto de su chaqueta y presionó un botón. La pared trasera del almacén se abrió con el chirrido de bisagras que no habían probado el aceite en años. Más allá no había nada más que aire libre y una caída a un camión envuelto en niebla. Naruto lo había visto al acercarse desde el aire, y sabía que el fondo era imposible de ver. Todo su cuerpo se tensó anticipando algún truco, alguna trampa. Sus dedos se apretaron aún más alrededor de su sable, y con la mano libre deslizó un kunai oculto de su manga. ¿Qué es esto? Preguntó de nuevo. Una vez más, Doku solo esbozó una sonrisa petulante y satisfecha. Suan se estremeció al casi lanzar el kunai para borrar esa sonrisa, hasta que recordó que estaba pegado a una niña inocente. Me preguntaste dónde está la raíz de Reexa. Dije la verdad antes. Sígueme y te guiaré hasta ella. Y al final del camino, verás la verdad. Te unirás a mí. Antes de que Naruto pudiera negarlo, Jaibo salió corriendo hacia el lugar abierto. ¡No! Gritó. Corrió tras el niño indefenso, pero Jaibo le llevaba demasiada ventaja. Sin decir palabra, Jaibo saltó del borde y se desplomó al vacío. Naruto maldijo, pero ni siquiera se detuvo. No había opción. Ni pensarlo. Solo actuar. Se lanzó del acantilado tras el niño. La gravedad lo dominó y siguió la figura del niño mientras ambos se sumergían en la niebla impenetrable. Hacía frío. No solo fresco, sino un frío que te encogía. Yogo tenía un clima cálido, pero la niebla por la que caían era gélida. Absorbía el calor de sus extremidades más rápido que un chapuzón en los océanos de camino. Además, olía a humedad, como a verduras podridas. Era extraño oler a podrido en un lugar tan gélido. Sin embargo, Naruto había aprendido a ignorar las condiciones adversas. La clave era encontrar un objetivo y convertirlo en su mundo entero. Todo debía girar en torno al objetivo. En acercarse a él. Cualquier otra cosa, como el frío, la humedad, el hambre o el envenenamiento, simplemente no podía existir. Y ahora mismo, su objetivo era alcanzar a Jaibo antes de que ninguno de los dos tocara el suelo. El suelo duro, implacable y cada vez más cercano.
Metió los brazos a los costados y estilizó su cuerpo al máximo. Al mismo tiempo, extendió la fuerza, sujetó el cuerpo de Jaibo y literalmente lo arrastró hacia él. Si Doku podía usar la fuerza a través de su marioneta viviente, decidió no hacerlo. Naruto no sintió resistencia cuando Jaibo se abalanzó sobre su pecho, justo a tiempo. Estaban a menos de 50 metros del suelo. Con un brazo, sujetó al chico, y con el otro, extendió la palma de la mano hacia abajo y se obligó a reducir la velocidad. Desviar tanta energía cinética tan rápido no era fácil, pero tampoco muy difícil. Había tenido aterrizajes más suaves, pero tocaron tierra con apenas un gruñido. En cuanto sus pies volvieron a tocar tierra firme, arrojó a Jaibo lejos. Niño o no, de ninguna manera iba a dejar que una marioneta de Doku se le acercara. Con una destreza que Naruto dudaba que fuera natural, Jaibo realizó una voltereta perfecta en el aire y aterrizó de pie a pocos metros de distancia. Naruto lo vigilaba mientras desenvainaba y encendía su sable de luz. A donde quiera que Doku quisiera que fuera, iría armado para Nexu. Los ojos de Jaibo se pusieron en blanco al ver su espada. No necesitas tu arma contra mí, Padawan. Incluso bajo mi mando, este cuerpo es poco más que un niño medio muerto de hambre. Cállate, gruñó Naruto. ¿Dónde estamos? ¿Por qué me trajiste aquí? Estamos al comienzo de un camino. La voz de Doku adquirió un tono sermoneador, como la de uno de los maestros del templo. Te traje aquí para que lo recorriéramos juntos. Me pediste raíz de Reexa, ¿verdad? Naruto resopló y apuntó la espada a la cara de Jaibo. ¿Crees que te seguiré sin más a través de la misteriosa niebla de trampas obvias? No pensé que fueras estúpido además de loco. ¿Por qué iba a confiar en ti? ¿Confianza? Doku parecía no haber oído nunca esa palabra. ¿Qué tiene que ver la confianza con todo esto? La confianza es la etiqueta que los débiles le ponen a su ceguera voluntaria ante la naturaleza consciente. Es una ilusión. No deberías confiar en nadie ni en nada. La pregunta más acertada es, ¿qué otras opciones tienes? Esa fue fácil. Ir literalmente a cualquier lugar donde no estés. Jaibo volvió a poner los ojos en blanco. Se le puso la piel de gallina al ver cómo el rostro de un niño se contorsionaba para adoptar la expresión de un anciano. Nada se movía como debía. El brazo destrozado tampoco ayudaba. ¿Y ahora quién es el estúpido? Si no me sigues, ¿cómo me vencerás? Naruto debió de dejar ver la confusión en sus ojos, porque Doku continuó. Quizás te estoy mintiendo. Quizás no. Pero deseas mi muerte y que mis planes se frustren. ¿Cómo lo lograrás si te marchas furioso y me dejas solo? Tu enemigo está ante ti. ¿Lo dejarías escapar por despecho? ¿O quizás por miedo? La sonrisa de Jaibo era pura Doku. Cruel diversión y superioridad. Un tiburón que se había aficionado a jugar con el pez y lo encontraba divertido. Luego se dio la vuelta y se adentró en la niebla. Sígueme, y quizás puedas detenerme. ¿O no? La decisión es tuya. Naruto observó durante unos segundos cómo la pequeña figura de Jaibo se volvía cada vez más borrosa entre la niebla. Finalmente, cuando el chico casi desapareció de su vista, pisó el suelo y enfundó su sable de luz. Griffin, Karkin, Lamelodo, hijo de un Skuk. Maldijo mientras corría tras él. Era estúpido. Arriesgado. Quizás incluso suicida. Pero era el único camino que tenía. La única manera de salvar a sus amigos. Y valía la pena cualquier riesgo. Fin del capítulo.